Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Informe en V. Regresamos con muchas ganas de contarles nuevas historias sobre Galicia y sobre los gallegos. Hoy nos detenemos en esas infraestructuras que muchos utilizamos a diario sin darnos cuenta siquiera de que son auténticas obras de arte de la ingeniería. Proyectos pioneros como por ejemplo el del embalse de Belesar en Lugo, el más grande de Galicia, u otros que cambiaron nuestra manera de comunicarnos, como la construcción del puente de Rande sobre la ría de Vigo. Pero hoy también descubriremos cuál fue el primer faro con luz eléctrica de toda España, o por qué el viaducto de la alta velocidad entre Catoira y Rianxo es una construcción de récord. Esta noche, en Informe en V, Gigantes de Galicia. Cruzar el 1,5 kilómetros que separa las dos orillas de la ría de Vigo lleva hoy menos de un minuto. Pero no siempre fue así. El milagro lo obró un auténtico gigante de la ingeniería civil. Un puente diseñado por el italiano Fabrizio de Miranda, que en su día fue el segundo atirantado más largo del mundo. El puente fue un antes y un después, porque fue un antes y un después la autopista. Y sin el puente no había autopista. Fue un antes y un después para las comunicaciones, para la integración norte-sur, para todo. Fue el puente, el primer puente con 400 metros de luz y 24 metros de ancho, bueno, 23, 40 y tantos metros de ancho. Fue el primer puente que hubo en Europa de esas características. José Ramón Álvarez Arnau tenía 35 años cuando comenzó a trabajar en el coloso de la ría de Vigo. Todo un reto de ingeniería que debía salvar el estrecho de Rande, una zona profunda y llena de corrientes, en la que no resultó fácil trabajar. Me ficharon como ingeniero, yo de aquella tenía, estamos hablando del año 76, tenía pues 36 años, yo creo que aún no los había cumplido, tenía 35, y me pareció una obra emblemática, me gustó mucho la obra, y cambié la administración por ser jefe de obra de una obra que después resultar ser muy importante y muy emblemática. Empezó en el 74 y acabó en el 77. Tuvieron muchos problemas al principio en las cimentaciones. Se encontraron primero arena, después se encontraron un granito muy malo, muy disgregado, de ese que se deshace. Entonces hubo que cambiar la cimentación. Tuvieron que hacer una caja y toda la parte exterior de la caja tuvieron que pilotar. Y después, dentro de esa caja, hicieron otros pilotes para amarrar esa cimentación. En este caso había 12 pilotes para amarrar, buscando la roca más profunda y más estable. Con los cimientos anclados a 20 metros de profundidad y las pilas centrales de 128 metros de altura listas, llegó el momento de montar el tablero, más fino y ligero que cualquiera construido hasta el momento. Se hicieron 4 equipos para montar el puente. Uno, pila norte hacia el norte, pila norte hacia el centro. Uno, pila sur hacia el sur y otra pila sur hacia el centro. Porque íbamos montando de tal manera que eso fuera equilibrado. Porque si desequilibrábamos, se podía romper el puente. Entonces teníamos un procedimiento de montaje muy estricto, que hacíamos el tramo de 22 metros. Cuando ese tramo estaba terminado, le colocábamos los cables. Tensábamos los cables y quedaba ese puente listo. Listo, ya se podía circular en él. Los 2 primeros tramos de puente tardamos en hacerlos 2 meses y 22 días. Si multiplicamos por 33, hubiéramos tardado 4 años en hacer el puente de Rande. De esos 2 meses y 22 días, yo creo que trabajaríamos 20 días. Agua, lluvia, temporal. Entonces inventamos unas casetones, todos cubiertos de lona, y cogíamos la zona que teníamos que soldar, la aislábamos todo alrededor y dentro soldábamos con las máquinas de taller que se llama Unión Mel. Fue, que yo sepa, la primera obra que se utilizaron máquinas de soldar de taller en un puente, a 50 metros sobre el nivel del mar.
Los vecinos de Chapela fueron testigos privilegiados de la construcción de Rande. A los pies de su parroquia creció una infraestructura que revolucionaría sus vidas. Nos enteramos a través de los medios de comunicación, a través de todos los medios que había de aquel entonces, que eran 75, 74 aproximadamente, de que se iba a construir a ponte, que se iba a construir pues, o que é a construcción da autopista actualmente en Chapela. E moita xente non cría que se iba a facer esta ponte. É unha zona moi estreito de Rande, hai un calado moi importante na ría aquí, entonces lógicamente a xente, os mariñeiros dicían daquela que, bueno, que parecía un pouco que se fora a desarrollar esta obra porque a problemática que había aí no mar era bastante importante. En principio pues non parecía posible, pero sí, logo cando empezamos a ver a realidade da obra, efectivamente considerábamos de que era unha obra moi boa porque nos comunicaba como razón. Antes íbamos en barco, lógicamente, veíamos o barco aquí en Chapela e íbamos a Domallo. Ese era o transporte que tíamos desde Chapela. Un transporte eran barcos de madeira pequenos, era o medio de transporte que tiñamos, e senón por Vilaboa, pola zona de Pontevedra en carretera. Las obras se prolongaron durante más de 3 años. Los trabajos se convirtieron en la gran atracción para quienes nunca habían visto de cerca un proyecto de tal envergadura. Pois o que máis me chamou a atención foi a forma de realizar as obras, a forma de ir montando o puente como iban montando. Por tramos e ademais iban desplazando por encima da obra realizada, iban desplazando a continuidade das vigas e de toda a outra ampliación. Bueno, logo a obra abaixo na agua porque é unha zona moi peligrosa, unha zona sin embargo, bueno, pois foi unha obra que non hubo ningunha desgracia personal, ainda que hubo varios accidentes, pero non hubo ninguna desgracia personal, que era un dos puntos que máis se lle temía, debido á zona onde se estaba traballando. Me presentaba al jefe de seguridad. Teníamos jefe de seguridad, en aquella también había jefe de seguridad. Y me dice, te tocan 7. Y digo, ¿7 qué? Muertos. Y dije, ¿cómo que me tocan 7? Sí, tantas horas que vas a trabajar y tal, 7 muertos te corresponde. Deja, pero me fastidies, si Dios quiere no va a morir nadie. No murió nadie. No murió nadie, no tuve ningún muerto. Rande crecía y la autopista del Atlántico también. La AP9 tenía que entrar en Vigo. Lo hizo precisamente cruzando Chapela, partiendo en 2 la parroquia. A problemática foi máis grande foi a explanación en terra porque colleu unha serie de viviendas, concretamente na zona de onde viveu, na zona de Pasán, se tiraron 10 casas e das 10, 6 estaban sin haber ocupado todavía, estaban sin estrenar. Hubo moitas expropiacións, hubo moito follón, hubo cargas policiales, hubo denuncias, hubo pues, detenidos, tuvemos xuicios sobre ese tema na Audiencia Provincial. Foi bastante complicado xa o avance da obra a partir de Rande para cá, que ao principio o proxecto original non era realmente o que se fixa ahora, senón que era pola parte de arriba e non viña polo centro da parroquia como está ahora. Efectivamente, isto pues, complicou a vida diaria dos veciños por o seu impacto medioambiental, por a súa problemática de comunicación, porque, bueno, moitos veciños pois, perderon, si queres, a calidad de vida que tiñan antes de que a autopista se construira. A mí me dio mucha pena porque nosotros estábamos haciendo el puente grande y veíamos que la autopista estaba paralizada, porque hubo mucho movimiento social. Para mí la autopista del Atlántico, sí, era una cuchillada en el sentido que era una cuchillada, pero era la cuchillada del desarrollo. En 1977 las obras se daban por acabadas. Tras una inversión de 3.658 millones de pesetas, unos 22 millones de euros, el puente de Rande emergía imponente del fondo del mar. El diseño es espectacular. Es un puente que con 400 metros de luz central tiene 40 metros de grueso. O sea, por eso se ve como un papel de fumar, porque es muy esbelto, es un diseño, de hecho fue premio europeo. Rande no se abrió al tráfico hasta el 8 de febrero de 1981, cuando se remató el tramo completo de autopista.
Antes, los vecinos tuvieron una oportunidad única: subir a 50 metros sobre el mar y cruzar sus 1.558 metros, andando. O día que autorizaron a pasar pola ponte antes de inaugurala, pois a verdad que foi pois unha cousa, pois unha novedad, pasar por encima da ponte, cruzar a outro lado da ría, por encima dunha obra tan grande como esta. Que máis ou que menos as familias completas iban a pasear pola ponte para recrearse e divisar desde arriba da ponte toda a ría de Vigo. Eu fui un dos que pasei por esa ponte en ese momento que non estaba aberta. Aí hubo unha magnificación de xente moi importante, en bicicletas, outros andando. A sensación é que unha cousa pois, que en principio non a querías, era creíble porque estaba la pisando, estabas paseando por ela. 34 años y más de 200 millones de vehículos después, el puente de Rande marcará un nuevo hito en la historia de la ingeniería. Por primera vez se ampliará el número de carriles de un puente atirantado. Una reforma que pretende acabar con los colapsos de tráfico, pero que no convence a todos. Ahora vivo a sobre 35 metros de autopista. Bueno, pois ahora me vou quedar a 24 metros de autopista. Os ruidos van ser moi superiores, non só pola distancia que me van a recortar de estar da distancia da autopista, senón o aumento de tráfico que vai haber. Estamos vivindo unha problemática porque hai camións de grandes dimensións onde non están os camiños aptos para ese peso, temos ruidos de noite, non hai unha planificación por parte do Ministerio, por parte da Audasa, das obras en sí. A mí me parece bien que se habilite más camino de rodadura. Lo que no me gusta mucho es el diseño de ampliación que le han hecho. Se puede hacer sin necesidad de poner más cables ni poner nada más. Lle van a estropear a estética da obra porque a obra en sí é unha obra hermosa, é unha obra moi bonita e, ademais, digo, unha das obras que foi única en España. E agora, a ampliación que lle van a meter, esa prolongación por laterales, bueno, pues van a romper a estética totalmente do puente, deja de ser o puente de Rande. Con cambios o sin ellos, Rande siempre será la niña bonita de Álvarez Arnau, la obra de la que no duda presumir ante sus nietos. Los nietos míos son muy pequeños, pero los mellizos que tengo de mi hijo, 2 mellizos, pasaron por el puente de Rande y le dicen, este lo hizo el abuelo. Y decía, tienen 3 años, van a cumplir 3 años. Y decía, cada vez que pasa por un puente, uno se llama Pablo, el otro José, decía Pablo, el puente que hizo el abuelo. Y decía José, no, es pequeño. Comparado con el puente de Rande. El faro de Cabo Vilán lleva 120 años guiando buques en la Costa da Morte. Estas infraestructuras hoy habituales no se popularizaron hasta el siglo XIX. Fue durante el reinado de Isabel II en 1847 cuando la Ley General de Iluminación Náutica contempla 2 nuevos faros para la costa gallega, el de Fisterra y Estaca de Bares. Aquí en Camariñas se contemplaba un foco de menor envergadura cuyos restos aún son visibles. La construcción del viejo faro empieza en 1851. Unha edificación rectangular con unha torre octogonal. O enxeñeiro Alejandro Lavarría, unha vez que ven a ver o terreno e o estudiar a orografía e o estudiar o que é a topografía, claro, era evidente que douse conta de que había o Vilán de fora, que son os illotes que están aí adiante, visualizou como tiña ese Picacho rojizo ou Picacho roxo, que era o promontorio máis abrupto e agreste que temos aquí, que é onde finalmente se construiu o faro novo, pero el decidiu colocalo un pouco máis retrasado dese plano. Como sempre, moi posiblemente prevaleceu esa cuestión económica, non? De feito, o ano seguinte, cando ven un inspector da autoridade portuaria daquele entonces, bueno,
percatouse inmediatamente de que aquelo había sido un erro enorme e que había que ir pensando e construir un novo faro. E hubo discusións de como mellorar esa iluminación dese faro, pois digamos, tan pequeno e tan escaso para esta zona. Unha data importante foi no 1877, cando o goberno británico cursou formalmente unha protesta ao goberno español dicíndolle que mellorase as condicións de iluminación no tramo desta costa galega, porque os accidentes, sobre todo da Marina británica, eran incesantes, por aquelo do aumento do comercio que tiña, digamos, a metrópolis inglesa cas súas colonias de ultramar. El actual faro de Cabo Vilán, obra de los ingenieros Adolfo Pequeño y Francisco Lizárraga, empieza a gestarse en 1884. 6 años después, el trágico naufragio del Serpent, un crucero de la Armada Británica, terminó dando la razón a aquellos que demandaban una torre que garantizase de verdad la navegación. Los restos de los 172 tripulantes fallecidos descansan muy cerca del faro, en el conocido como Cementerio dos Ingleses. A pesar de la complicada orografía, el proyecto continuaba aplicando pioneras innovaciones para ser utilizado cuanto antes. Tuvo que separar o que é a torre da edificación. Hasta ese momento, sempre a torre estaba ou ben adosada a unha das fachadas da edificación ou ben metida, digamos, dentro como parte central. Para eso tamén creouse outra singularidade que ten este faro, que é ese pasadizo ou galería que discurre ou percorre bordeando o Picacho roxizo. Aquí podemos ver algunhas imaxes, algunhas fotografías do proceso de construción do faro e das distintas etapas que tuvo ao longo do tempo. Aquí, por exemplo, podemos ver como a torre estaba xa construída, pero estaba sin rematar o que é a galería de acceso que comunica a edificación principal ca base da torre. El 15 de enero de 1896, Cabo Vilán se convierte en el primer faro de España en guiar a los barcos con luz eléctrica. Una energía que conseguía gracias a una construcción ubicada delante del edificio principal, hoy desaparecida, en favor de un aparcamiento. Esa edificación auxiliar ou secundaria hoxe en día non a vemos porque no seu momento albergaba as máquinas de vapor necesarias para o que iba a ser futuro primer faro con enerxía eléctrica de España. Fixeron unha esplanada de pavimentación de suelo flotante, como se conoce hoxe en día. Unhas losas de granito huecas para construir un aljibe, porque era necesario para ese funcionamiento. Entonces, esas máquinas de vapor producían a electricidade que a pasaban, esa enerxía pasaba aos magnetos, que é o que temos aquí atrás, donde transformaba esa enerxía en electricidade e ao mesmo tempo a conducían o que é a linterna que está na parte superior da torre. Vamos a acceder ahora a galería, o pasadizo que comunica a edificación principal ca base da torre. Accedemos por esta parte. Aquí empezan o tramo de escaleiras. Pois aquí, como podedes ver, estamos no mesmo túnel da galería que comunica a edificación principal ca base da torre. Isto no seu momento tamén tuvo a súa relevancia, pois tuveron que facer, digamos, os peldaños adaptados e escarbados na mesma roca. É como un medio túnel na que as paredes laterais son de mampostería, de pedra granítica, rematados con unha bóveda de hormigón armado, para aquel momento xa unha innovación bastante importante. Finalmente chegamos ao final do percorrido desta galería en túnel que conecta a edificación principal ca base da torre e que vamos a proceder a salir afora para ver o que era o macizo do Picacho roxizo. Enténdese moi ben a relación dun faro co outro faro. O porqué do novo faro Vilán foi aquí, explica o faro vello. Ten 8 caras con unha lixeira inclinación de 3 grados con respecto á vertical para
facer un faro máis resistente, unha esbeltez que o fai tan elegante e tan bonito no entorno. Faltan los últimos 25 metros de ascenso, los de la torre, que dan acceso a la cúpula acristalada. Aquí dentro, los bloques de granito son los protagonistas. Están traballados de tal xeito que consiga esa circunferencia, non? Ese volumen circular interior, ao mesmo tempo que teñen que estar traballados pola cara de fora para conseguir as planeidades das caras para facer o que é o faro octogonal. Ten unha parede exterior e un núcleo central. Este núcleo central, tamén feito en granito, ten un radio interior de 0,60, o que ven sendo 1,20 m, e nel utilizábase para o que pasar as instalacións, cableados, electricidade, todo eso, non? Pero dentro, como ben saben, está oco, non? Os peldaños están feitos nunha peza única, labrados pola cara superior para facer o que é a huella e a tabica, e pola cara inferior están labrados para dar esa continuidade de escaleira de caracol. Bueno, por fin chegamos aquí, a columna de basamento, sobre a cal descansa o que é a cuba de mercurio, non? A cuba de mercurio é que vai soportar as ópticas que se encontran na parte superior que vamos ver ahora a continuación, onde está a linterna, ¿verdad? Vamos para arriba. Simplemente nos quedaría pois este pequeno tramo de escaleiras tipo barco. Bueno, estamos aquí na parte final, que encontrámonos na linterna do faro Vilano. Exactamente estamos a 105 metros do nivel do mar, non? 25 de torre e 80 metros do que é a base do promontorio Picacho, non? Aquí estamos na linterna, como podedes observar, unha estrutura lixeira formada de ferro e acristalada na súa totalidade. É un casquete semiesférico, non? Porque sirve tamén, ademais de faro para vixiantes do mar, para navegacións aéreas e rutas transoceánicas. Polo tanto, tamén é un aerofaro, non? Se trata de un puente de 1260 metros de longitud. Lo importante son los tres vanos centrales. El vano central de 240 metros, cuando se construya, será récord a nivel mundial. Ese récord ya es realidad. El viaducto ferroviario entre Catoira y Rianxo se ha convertido en uno de los puentes metálicos más largos de Europa y el de mayor hueco entre pilas del mundo. Todo un reto de ingeniería que supuso uno de los mayores desafíos constructivos del eje atlántico de alta velocidad. Es espectacular por la longitud, es espectacular por los accesos también de lo de Padrón, es espectacular por las luces. Las tres luces centrales son de 240, acompañados de dos vanos de 225 metros y otros vanos laterales de 120 metros. Es espectacular por la forma con que resuelve el problema paisajístico que se planteaba con atravesar un estuario como el de Luya, ¿no? Este impresionante viaducto une las provincias de A Coruña y Pontevedra. Lo hace salvando el río Ulla, cerca de su desembocadura en la ría de Arousa. Una zona protegida, integrada en la arrendatura y de gran importancia para el marisqueo. La administración llegó a la conclusión de que esa era la mejor alternativa para la variante entre Padrón y Vilagarcía, una variante de 26,5 kilómetros, por lo tanto una gran variante que se hizo respecto al trazado anterior y que disminuía en mucho lo que era la longitud del trazado anterior, ¿no? Y que sigue una lógica, es decir, no tiene sentido que los puentes nuevos pasen por donde pasaban los puentes históricos, es decir, el puente de la línea de ferrocarril que unía Santiago con Pontevedra, que era de finales del 19, pasaba justo por el fondo de la ría, es decir, justo pegado a la Puente Cesures, digamos, ¿no? Entonces es lógico que el nuevo puente no atraviese
esa zona, ¿no?, salve de una manera mucho más limpia ese obstáculo geográfico, y es exactamente lo que está haciendo el viaducto de Luya, ¿no? Además con una altura importante sobre el propio valle, porque va aproximadamente unos 60 metros sobre el nivel de las aguas, ¿no? Su especial ubicación condicionó el diseño de la infraestructura y sus trabajos de construcción. Las obras debían hacerse con una afectación mínima del cauce del río y de sus riberas. Los elementos más delicados fueron las 3 pilas que se asientan en el lecho del Ulla. Para construirlas se crearon 3 islas artificiales unidas por pantalanes. Las labores de cimentación fueron complejas. Prácticamente ha llevado 3 años el construir las cimentaciones de las pilas sobre el propio cauce. Aquí se llegaba a profundidades casi del orden de 15 metros, ¿no? Por tanto, el trabajar con esas profundidades independientes del agua, pues obligaba a la construcción de unos recintos para poder trabajar, por tanto, con unas ciertas garantías de que esas zonas no eran inundables, ¿no? Y por otra parte, las propias condiciones geotécnicas del terreno que obligaban a los pilotajes correspondientes para poder asentar las pilas, ¿no? Esa parte de la cimentación siempre en los puentes es bastante complicada, ¿no? Y en el caso de este viaducto de Luya parece que fue bastante complicada también. La importancia ambiental y marisquera del estuario del Ulla llevó incluso a plantear la posibilidad de construir un puente sin ningún apoyo en el lecho del río, una condición que hubiera exigido un vano de 1 kilómetro sin soportes intermedios. Hubiera sido posible, pero también hubiera sido récord del mundo de luz. No hubiera sido posible con puentes atirantados, habría que irse a soluciones colgadas, todos los temas de rigidización hubieran sido bastante complejos, precisamente por esas cargas que somete el AVE a un puente, que son solamente las gravitatorias que superan 3 veces las de cualquier puente de carreteras, pero a mayores están los efectos dinámicos derivados de las velocidades que alcanza el ferrocarril, además se incrementan de forma progresiva en función de esas velocidades, ¿no? Por lo tanto, el hacer un puente colgante de 1000 metros hubiera quizá resuelto el no haber construido pilas en el cauce, en la zona inundable, digamos, del cauce de Luya, pero hubiera sido un problema gordo desde el punto de vista constructivo, incluso estructural, ¿no? El otro gran reto de este viaducto fue su integración en el paisaje. Para reducir su impacto visual se buscó un diseño suave, con una estructura metálica curvilínea, y se escogió un color verde desvaído para rematar las piezas. La propia administración fue consciente de que la solución que tenía que aplicar para el paso del Valle de Luya era una solución singular desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista estructural y sobre todo desde el punto de vista paisajístico. Yo creo que el resultado final es un puente que de forma progresiva los gallegos irán interiorizando, que no se ve tanto como los puentes de carretera, por ejemplo el puente de Rande, pero que sí se ve cuando uno mueve por las márgenes correspondientes del Valle de Luya. No favorecen la transparencia desde el punto de vista paisajístico, alejan o disminuyen la presencia de pilas, y al mismo tiempo la solución del tablero es muy inteligente en ese sentido porque está reforzando la propia transparencia. Incluso está muy bien resuelto la parte final del remate de las pilas con unas formas trapezoidales que parece que están lanzando los vanos correspondientes, con lo cual es una solución perfectamente integrada desde el punto de vista formal y desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Con las pruebas de carga superadas en febrero, fue un trabajador de Renfe quien mostró en su Facebook las primeras imágenes de lo que suponía cruzar los 1.620 metros del viaducto entre Catoira y Rianxo. El puente entró en servicio en el mes de abril, tras una inversión de 117,5 millones de euros. Además de contribuir a reducir el viaje en tren entre Santiago y Vigo a solo 44 minutos, Carlos Nardiz está seguro que esta infraestructura se convertirá en un símbolo. Y yo le veo un valor simbólico importante, quizá como en su momento a mediados de los años 70 lo tuvo Rande, en lo que fue al acceso a Vigo, ¿no? Y una comunicación que salvaba lo que era el paso por el fondo de la ría, ¿no? En el caso de este viaducto, para mí es una puerta de entrada al sur del ferrocarril de alta velocidad. Y yo creo que esa puerta de entrada está muy bien representada incluso en la propia estructura del puente. Es decir, que el puente tiene un doble papel, que es como escribir
diría también en su momento La Voz de Galicia, es puerta de entrada hacia el sur de Galicia y es puerta de entrada también de las aguas, como han sido tradicionalmente los puentes, porque Luya históricamente ha sido la puerta de entrada de Galicia desde el medievo, ¿no? Por tanto, tiene realmente un valor simbólico que tienen todos los puentes, en donde hay que mirarles más allá de la parte estructural y constructiva. En las cercanías de Chantada, Lugo, prosigue la construcción del Gran Salto de Belesar, que encierra positiva importancia en el orden provincial y nacional. En él se emplean modernos medios constructivos al propio tiempo que hayan trabajo gran número de obreros. O Salto de Belesar foi un fito na construción dos encoros a nivel mundial. Antes do Salto de Belesar, os encoros que se facían as presas pois tiñan un 90% de base con referencia á altura. O Salto de Belesar ten 153 metros de alto e só ten 93 de base. Isto leva consigo dúas cousas. A primeira, o abaratamento dos costes tremendo. A segunda, a posibilidade de darlle unha altura moito maior ás presas. Despois do Salto de Belesar, copiando del, viñeron as grandes presas da Suiza, as grandes presas da Alemania e as grandes presas de Rusia. Así luce hoy Belesar, más de 130 metros de altura, medio kilómetro de longitud y una bóveda curvada con dos gigantescos aliviaderos anclados a las rocas. Un gigante creado con 735.000 metros cúbicos de hormigón que se ideó en verano de 1957. Un símbolo de la dictadura y de la industrialización que durante sus 5 años de construcción revolucionó a Terrachá. Da xente que traballou do Salto de Belesar chegaron a pasar por ali cerca de 10.000 personas. Cando máis traballaron en 4 turnos foron 3.000 personas xuntas. A xente que traballou da zona non chegaba ao 20%. Moitos viñan da fora porque isto foi por concesión administrativa e quen construiu foi Dragados e traía as persoas da fora. E despois viñeron moitos presos políticos que traballaron ali, que eran persoas cualificadas. E viñeron, por exemplo, xente tamén ingleses, viñeron alemáns a aprender e según fora a cousa non, porque nós íbamos en sentido máis avanzados da construción dos encoros que nestes países. Parecía o Far West, que ali que aparecera ouro. Por exemplo, da parroquia de San Fiz había como un campamento destes do oeste americano, donde os fin de semana abríanse cantinas, abríanse chamizos, a xente bebía nas cortes, bebía nas adegas, en Chantada pois, era o segundo municipio de Europa de máis bares por habitante, había dous cines, o casino, bueno, tiña, pero aquilo foi flor dun día solo. Despois eso veuse todo abaixo. E o di, por exemplo, Carricarte, o inxeniero dunha ponencia xa nos anos 70 na Coruña, que di que lamentablemente a construción do Salto de Belesar foi un hito, pero non lle serviu a Galicia para desenvolverse, non? Entre los que convirtieron la curva hormigonada del ingeniero coruñés Luciano Jordi de Carricarte en una leyenda estaba José Castro Veiga, un maquis apodado como Piloto. Ligado al ejército guerrilleiro, este forajido fallecía en marzo de 1965 en un regato próximo al embalse. Piloto, daqueles anos, unha das súas principales actividades era asesorar os veciños para que facerlles escritos para que reclamasen contra as expropiacións. Houve expropiacións que pasaron a ofrecerles 80.000 pesetas a pagar 800.000. O Piloto pasaba por as barcas de Mourulle, pasaba por as barcas do Porto, pasaba por as barcas e a construción do encoro levou consigo a que esas vías de escape e de paso se lle pechasen. Pero pola contra, o Piloto fíxose pasar moitas veces porque nesa tanta xente nova que pululaba Chantada, el andaba con mono de Dragados, con mono de Fenosa e facía pasar por un obreiro máis e non levantaba sospeitas. E máis, el seguíase reunindo con moitos dos presos políticos que estaban ali porque foran compañeiros dile en Carabanchel. El caudillo estampa la primera firma en el libro de oro.
el jefe del Estado contempla en la margen izquierda la fuente y monolito conmemorativos de esta obra, que según manifestó en su discurso, es de suma importancia para la economía de la región galaica y para la vida de España, por su efecto multiplicador de la riqueza de la nación y el aumento de los puestos de trabajo. Non sale en ningún lado, non se di, pero houve manifestacións. Eloi, que foi alcalde de Porto Marín e daquelas non era alcalde, pois meteronlle daquelas 500 pesetas de multa, cando por unha viña lle deran 300 pesetas. Non? Franco iban a inaugurar o encoro de Belesar, pois en Taboada puxeron bandeiras negras e puñeron pancartas. E Franco se parou e dixo, bueno, que pasa aquí, quen morreu? E foi unha veciña que se adianta e lle di, vai morrer todo o povo de Taboada porque nos quitaron a comunicación coa outra parte do Miño. E Franco ali, inauditamente, e ademais con medo de todos os que iban da comitiva, prometeulles facer outra ponte. E fíxose o que lle chaman agora a ponte de Mourulle, pero a ponte dos Tornillos frente á Ponte Vella. Aquí antes, aí ao fondo, había o que era a Ponte Vella, que chamabanlle Ponte Fortes, porque foi promovida por o Fortes, que era un veciño de aquí de Taboada. Entón, bueno, pues era para fortalecer un pouquiño que é a comunicación entre Taboada e o Sabiñao, que é o concello de frente, non? E incluso, bueno, pues houve unha manifestación moi importante en Taboada para que se fixera esta ponte de ferro, que ao final, pois, bueno, pois deuse feito, aí está, que é a que comunica hoxe Taboada e o Sabiñao. A partir deste embalse houve outros que sí que houve máis resistencia, digamos, social, que foi apoiado, pois, bueno, pois xa por moitos máis colectivos, a nivel político, pois, empezaronse a involucrar máis, pois, bueno, pois, xente que non pensaba igual co régimen, non? Este non, Belesar, a verdade é que aquí fixeron o que lles deba gana, non? Así, dito llanamente, fixeron o que lles deba gana, co beneplácito de todo o mundo, non? Se houve algún alcalde que, por exemplo, o de Chantada, sí que se opuñía, non a que a fixeran, pero a que o fixeran estaban facendo sin licencia, non? Entonces, pois, fixe unha pequena denuncia, bueno, pois chamaron a contas, cambiaron de alcalde e punto, o sea, era así de sencillo, non había problema. Este chantadino dirigió hace 2 años el documental Asolagados. Coincidiendo con la construcción de una nueva central hidráulica, el nivel del río Miño bajó tanto que permitió ver tras medio siglo núcleos olvidados bajo el agua. Antonio y Aurora tenían poco más de 20 años cuando dejaron atrás San Vicente de Mourulle. Que además nadie, nin o alcalde que había en funcións aí en Taboada, nos dixo nada, nin nada. Nin cando veu o embalse, tampouco nos avisaron. Encoraron de noite e a mañá tiñamos a auga en Pincelo, estaban dormindo e sentiron as vacas pegar cos cornos no piso. E tuveron que arrancar as tablas desde riba e saliron as vacas por as ventanas e polas portas nadando no río. Hasta que ves a auga, casi non o crees, que foi o que pasou aí. Porque aí xa cerraran algo unha temporadinha antes, para ir metendome da xente, porque despois cando lle cerraron de vez, entonces cerraronlle sin avisar. E claro, era un inverno e chovía moito, e isto empezaron a embalsar o primeiro ano. Chovía moito e a auga, claro, subía, pero a montón. Alguna noite subiu máis de 7 metros. De alto, pero claro, vertical. E non deu tempo a sacar parte das cousas. En plena dictadura, la información se ofrecía a cuentagotas y las indemnizaciones para que el pionero embalse de Belesar se abasteciera del caudal necesario fueron en boca de los propios vecinos, irrisorias. Pagaban unha mínima cousa. Despois, o que máis e o que menos, opúxose e pagaronlle algo máis. E para contar a verdade, aquí foronse en contra nosa alcalde, cura da parroquia, todos contra o pequeno. Ou chupaban algo que lles daba a compañía por detrás, que sei que non sei.
porque en algún sitio fixeron casas, pediron casa e fixeronlla. Nós pedimos casa e dixeron casas temos en Puerto Marín. E imos ir de aquí a Puerto Marín, que andan algunhas fincas aquí, eso non tiña sentido. Bajo las aguas del gigantesco embalse cuya cola cruzan modernos puentes, queda sepultada la villa románica de Puerto Marín, cuyos edificios históricos han sido reinstalados en el nuevo pueblo. Pensar que no mes de agosto se comían grelos aquí en Mourulli. Eso non se facía en sitio ningún. E tiñase de todo. Despois o río tamén era unha riqueza para o pueblo, porque cartos non sobraban, pero iba ao río, traía o peixe, traía a troita, a anguila, e o cangrexo de río o propio, que non é este que hai autótono agora, que isto non sabe nada. Isto é sípido de todo. E aquilo era un cangrexo mellor cos que se traen do mar. Un cangrexo grande, bon, moi fuerte. A Videira, Castrocandaz, Portomeñe, Pincelo, a Hermida, Rubó, Sampaio son otras poblaciones sepultadas por un gigante de hormigón que, a cambio de generar millones de kilovatios, cambió para siempre la Ribeira Sacra. ¿Compensó la descomunal obra de ingeniería? Aquelas compensaría, pero logo tamén nos terían que dar aos afectados non nos cobrar a luz, que era para non cobrar, que nos enteramos agora. Era para non la cobrar, pero cobraron-la como os demais. A nivel xeral se cadra compensou, pero a nivel particular os que nos vimos afectados, por falar dunha maneira, pasamos algo canutes. Agora, que hai tantas alternativas que daquelas non as había, co embalse que debían vaciar e limpiar o río, que limpialo e botarlle un pescado de outra maneira do que había antes e non agora. E hai outras alternativas que vale o aire, vale o sol, e vale o mar, a sol do lar do mar, e non era outra cousa moito máis sana que esta. Toneladas de acero y hormigón han cambiado la vida de los gallegos, han cambiado la de quienes disfrutan a diario de esas infraestructuras, pero también, y mucho, las de quienes vieron cómo su entorno sufría, se transformaba o incluso desaparecía. Unos problemas que no siempre se terminan con la construcción de estos gigantes. En ocasiones incluso aumentan por las complicaciones derivadas de su uso o, como en el caso de Rande, con la necesidad de su ampliación. Progreso e inconvenientes, dos caras muchas veces inevitables de una misma moneda. Así nos despedimos, les esperamos la próxima semana con un nuevo Informe en V.